7:11 de la mañana, volvemos con mucho más de Primera Página. Ángel García Banch, economista de la firma Econométrica, continúa con nosotros. ¿Qué espera usted del desempeño de quien es ahora el nuevo vicepresidente para el área económica y exdiputado a la Asamblea Nacional, Ramón Lobo? Bueno, yo creo que al final, más que quién haga las cosas, yo creo que un poco en línea con la pregunta que dejabas al final del segmento anterior, hay una presión, hay unos hechos que están presionando con mucha fuerza un cambio de la política económica. Entonces, yo creo que no van a tener otra opción, sino que ya acabar con esa práctica de que el mercado cambiario esté fuera de Venezuela, digamos, ignorar esa situación mientras prevalece un dólar a 10 bolívares. Yo creo que él va a tener, conjunto con el resto del equipo, que levantar el dólar de 10 bolívares, subirlo en las próximas horas o semanas, porque de lo contrario vamos a ir a un proceso de hambruna innecesario. Un país con recursos naturales y recursos humanos, pasar del hambre a la hambruna. Nosotros levantamos, como tú mencionabas anteriormente, precios en 5 ciudades del país. Nosotros conocemos lo que está pasando y sabemos que el tipo de cambio aproximadamente que se consigue en los anaqueles está en 1.400 bolívares. Si llega a estar el tipo de cambio negro que hoy se publica o que se observa en las cotizaciones en Cúcuta, en los anaqueles, pasamos de hambre a hambruna, sin necesidad, por el solo divorcio que existe entre lo que es el mercado de Cúcuta y la realidad de la economía real venezolana y la economía monetaria del país. Realmente hay expectativas de que ello se pueda decidir desde el Ejecutivo Nacional. Y luego la pregunta porque, por ejemplo, ya cuando fue Rafael Ramírez vicepresidente del área económica, él hablaba de la necesidad de ir a la unificación cambiaria. El ministro de Comercio Exterior, Jesús Faría, que constantemente nos acompaña acá en el programa, también ha expresado públicamente la necesidad de ir hacia la unificación cambiaria. ¿Por qué no se termina de decidir esto en el Ejecutivo? ¿O por qué cree usted, mejor dicho? Bueno, existen factores de poder, obviamente detrás de la política económica siempre hay factores de poder. Hay grupos que sin lugar a dudas están haciendo dinero con esto, al costo de 30 millones de personas. Hay mafias que exceden a los dólares a 10. Ese dólar se tiene que acabar. Yo creo que el alza que hemos observado en los últimos 3 meses en la cotización del mercado negro ya es la última alerta para el gobierno. Ya es la última alerta porque lo que ello significa es, por ejemplo, que una canasta para un hogar de 5 personas, una canasta muy básica de 400.000 bolívares para un sector de ingresos muy bajos, sectores pobres, puede pasar de 400.000 bolívares a 1.600.000 bolívares en cuestión de 2 meses. Entonces no podemos permitir que eso ocurra. Y la solución a eso es que se acabe con la práctica de mantener el mercado de cambio fuera de Venezuela. Venezuela es el único país... Pero ha venido descendiendo el marcador paralelo en estos últimos días. Bueno, digo, a comparación a lo que estuvo, por ejemplo, empezando el mes de diciembre. Sí, pero todavía lo que vemos en los anaqueles, nosotros que levantamos precios, lo sabemos con precisión, es 1.400 bolívares el dólar. Si el tipo de cambio que está actualmente en Cúcuta cotizándose se pasa a los anaqueles, aquí pasamos hambruna, porque simplemente los sectores de ingresos más bajos no van a poder, es más, va a ser complicado para ti, para mí, comprar esa canasta, porque estamos hablando de una cuatruplicación del costo de la canasta en cuestión de 2 meses. Entonces, yo creo que las autoridades ya lo tienen claro y han dado señales. Yo creo que han dado señales cuando hablan de la necesidad de pasar los subsidios directos del mal llamado carnet de la patria. Yo le pondría otro nombre, simplemente un ticket de alimentación o una estampilla de comida, como en otros países del mundo. Por ejemplo, en los Estados Unidos se llama el food stamp, la estampilla o el carnet de alimentación, que le dan no a pocas personas, le dan a 45 millones de personas en los Estados Unidos. Estamos hablando de 15% de la población. Aquí podría ser para una proporción más o menos parecida, yo creo que un poco más, un 20% de la población, pero en el caso de los Estados Unidos es como complemento. Aquí es para gente que hoy está viviendo de expoliar diferenciales de cambio y precio, de revender una bolsa de CLAP o digamos, de bachaquear para que tenga esos subsidios directos y poder ir de una vez por todas a tener un mercado de cambio nuevamente en Venezuela con una legalización y posteriormente una unificación cambiaria. ¿Qué le parece si nosotros consultamos también a esta hora lo que está opinando la audiencia y la población venezolana que sintoniza Primera Página en este momento, Stenning?
Así es, Gabriel. Iniciamos de inmediato con un comentario del señor Kervis Peña. Le pregunta lo siguiente: ¿qué impacto positivo traería la liberación del dólar que den soluciones porque el país lo necesita? ¿Qué le contesta? Bueno, muy sencillo, el tipo de cambio bajaría con fuerza, entonces el aumento de salario que se acaba de producir, digamos, coincidiría con una reducción en los costos de reposición y por tanto en los precios, a pesar del aumento de salario, porque puede verdaderamente caer el dólar con fuerza si tenemos un mercado en la geografía nacional, un mercado donde PDVSA pueda intervenir, donde pueda marcar precios. Obviamente PDVSA no puede vender en Cúcuta. Por acá, @yo lo cuestiono, le dice lo siguiente: demasiado romántico pedir eliminar el dólar oficial de 10 bolívares. Ese es el oxígeno de unos cuantos en el poder. Bueno, puede que suene romántico, pero el hecho cierto es que si no vamos a un proceso de hambruna. Entonces, la discusión aquí es si la desaparición de ese dólar de mafia de 10 bolívares es antes o después de la hambruna, es decir, para evitar la hambruna o como respuesta o resultado a un proceso de hambruna que viva innecesariamente el país. Yo creo, por las señales que se han venido dando, de que en las próximas semanas tendremos algún tipo de anuncio en materia cambiaria que acabe con ese dólar, que lo que ha servido es para que grupitos se hagan multimillonarios a costa de 30 millones de personas y después para que se sobrefacture y se produzca contrabando. Entonces, yo creo que ese dólar tiene sus días contados, ese dólar de 10 bolívares, y tiene que venir un proceso en el contexto del cual suba el DIPRO, suba el DICOM y la proporción que va a DICOM aumente, mientras obviamente se deja flexible esa tasa. Esto como proceso de legalización del mercado de cambio, de forma tal de que la cotización empiece a darse en la economía venezolana y no en Cúcuta, que, insisto, está totalmente divorciada de la economía real y monetaria del país. Por acá le pregunta R. Luis 60, si la mayoría de los dólares los liquida el gobierno a solo 10 bolívares para alimentos y medicinas, ¿por qué sube todo? ¿A quién? Le pregunta. Bueno, porque evidentemente hay sobrefacturación. Es el ejemplo que yo daba anteriormente. Un pollo en $3 se puede sobrefacturar en $300 y aún costar a 10 bolívares por dólar 3.000 bolívares. Entonces alguien se está apropiando de los $297. Esos $297 son los que faltan para los químicos, por ejemplo, del agua, para que el agua no llegue podrida a los hogares. Son los dólares que faltan para que la industria acceda a materias primas y pueda producir localmente. Son los dólares que faltan para las bombas de presión para hacer llegar el agua a las distintas partes del país. Son los dólares que faltan para un conjunto de necesidades y que se están yendo en sobrefacturación o si no en contrabando, y que deben dejar de irse para esos fines, porque eso evidentemente es un proceso mafioso que se tiene que acabar. Yo creo que las autoridades se dieron cuenta y están, digamos, por tomar decisiones que acaben con esos subsidios indirectos que al final conducen a mafia, expoliación de diferenciales de cambio y precio, y no van a los sectores, digamos, populares más pobres que verdaderamente los necesitan. Seguimos revisando. Por acá le escribe Cristian Maldonado y le dice: el gobierno aumentó el salario, pero no envía los recursos a alcaldías para pagar. El sector privado sí debe pagar y quebrará. Bueno, evidentemente el Estado no tiene cómo transferir los recursos si está regalando el dólar a 10. Imagínense cualquier empresario que venda su producto, el dólar de producto lo venda a 10 bolívares. ¿Qué se hace con 10 bolívares? Absolutamente nada en este país. Cuando suba la tasa de cambio de DIPRO, entonces el déficit fiscal, que fundamentalmente está en PDVSA, va a reducirse, el Estado va a contar con más recursos y evidentemente se van a poder financiar los salarios sin tener que hacer lo que se hace hoy, que es violar el artículo 320 de la Constitución, que establece que no se puede imprimir dinero para financiar el déficit del fisco. Y precisamente sobre la impresión de billetes, escribe lo siguiente el señor Bellongre, y con él concluimos la participación por razones de tiempo. Le dice lo siguiente: ¿quién fabrica bolívares para asumir el salario mínimo y las pensiones? ¿Quién duplicó la masa monetaria circulante para tanta inflación? Evidentemente el gobierno, y el gobierno tiene que dar al traste con estas políticas. Debemos ir a un proceso de legalización del mercado cambiario, de unificación cambiaria, de convocar nuevamente una tripartita para negociar los salarios en línea con los aumentos de la productividad de los distintos sectores de la economía venezolana. Y tenemos que el gobierno tiene que hacer un viraje. Se acabó. El régimen actual económico no se mantiene de ninguna forma sin dar un viraje de 120 grados. 180 grados sería una economía de libre mercado. Por lo menos una economía de mercado requiere el país. Si no, como deseamos algunos,
esperemos que seamos la mayoría, una economía de libre mercado. Pero sin un viraje, el régimen político, económico no se sostiene. Por tanto, las autoridades ya están al tanto de que tienen que hacerlo. Tienen que evitar una hambruna innecesaria. Venezuela tiene recursos naturales y recursos humanos para ir hacia un proceso de desarrollo y transformación, y estamos ensimismados en un modelo que ha fracasado en todas partes. Ese modelo se acabó, ese modelo populista de reparto de renta ya no da para más y tenemos que sustituirlo por un modelo de mercado. Así de sencillo. Nos quedan pocos segundos para finalizar esta entrevista, señor García. Y usted ha dicho varias oportunidades acá en el programa que aun cuando no está de acuerdo con el nombre de Carnet de la Patria, está de acuerdo con la técnica que se estaría empleando. Hay algunos sectores que consideran que la implementación de este carnet podría más bien segregar a ciertos sectores de la población o servir como mecanismo para discriminar en la adquisición de alimentos de algunas personas. Bueno, podría prestarse para eso. Yo no puedo garantizar acá que todo el mundo que vaya, Pedro Pérez, que de repente no es chavista, pueda ir, no lo sé. Hasta lo que se ha explicado hasta este punto, no existe evidencia de que vaya a haber segregación. Lo que sí es que evidentemente va a ocurrir un proceso de carnetización a través de los CLAPS y sabemos que eso tiene una afiliación política. Ahora, al final el problema sigue siendo el mismo. Son precisamente estas personas de los CLAPS, bachaqueros, grupos de colectivos que están expoliando diferenciales de cambio y precio, precisamente las personas que van a tener que recibir el subsidio directo cuando se levante el esquema cambiario, que lo que sirve es para la expoliación de los diferenciales de cambio y precio. Entonces, yo creo que esos son los grupos, esos sumados a los pensionados. Así que al final se está yendo en la dirección de levantar un régimen de expoliación que ya es simple y llanamente insostenible. Para irnos y despedirnos, según el Fondo Monetario Internacional, la inflación en Venezuela este año 2017 podría ubicarse en 2000%. ¿Ustedes coincidirían con esta cifra? Podría ocurrir una inflación de ese estilo si no se da la medida cambiaria. Podría ocurrir hambruna y podría ocurrir un proceso de inflación de 2000%. Es decisión de las autoridades si legalizan el mercado cambiario, si deciden que DIPRO suba suficiente, por lo menos a 500, 600, 700 bolívares el dólar, DICOM por lo menos suba a 1.400, lo dejen flexible y la proporción que va a 80% a DIPRO pase a 60 y la de 20% para DICOM por lo menos suba un 40. Sería deseable mucho más que eso, por lo menos 50-50, hasta ir a un proceso de unificación que debe ocurrir en los próximos meses, debe ocurrir este mismo año, debe ocurrir, pero como mínimo hay que legalizar y tener un mercado cambiario en Venezuela, dar un viraje de 120 grados para que el país se vuelva a pacificar. Si no, ya tenemos, digamos, la experiencia de Ciudad Bolívar. Si esto transita la vía en que no hay medida cambiaria, en que vamos a un proceso de inflación de 2000% y se produce hambruna, ya sabemos lo que pasó en Ciudad Bolívar. Hay la posibilidad de evitarlo y creo que las autoridades deben tomar las medidas cuanto antes, este mismo mes. Muchísimas gracias, señor García, por haber tenido la gentileza de compartir estos minutos con nosotros. Ángel García Banch, de la firma Econométrica, a quien agradecemos su presencia la mañana de hoy acá en Primera Página. Recuerden que en tan solo minutos va a estar con nosotros también Francisco Martínez, presidente de Fede Cámaras, para conocer el panorama empresarial de cara a estos anuncios hechos por el presidente Nicolás Maduro.